Radio La Consentida Internacional ya es parte de tu vida y del mundo, durante el día y la noche. Qué gusto poder saludarles y hacerles una cordial invitación a sintonizar el programa Como Anillo al Dedo, programa que se transmite todos los miércoles a partir de las 19 horas y en el cual se abordan diversas temáticas como poesía, fechas históricas de nuestro país, sus costumbres, tradiciones y sobre todo hay un intercambio de experiencias y anécdotas con nuestros distinguidos invitados. No se lo pierdan, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio La Consentida Internacional. Muy buenas noches, doctor Numita, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Un saludo el doctor cordial. Lenín Guzmán ya está con nosotros. Adelante, ¿Ya? doctor Numita. Bienvenido, siga. Gracias. Buenas noches, mi querido Lenín, Mr. Ruge, un placer de saludarles y a todas las personas que nos acompañan en todo el mundo. Mi querido Lenín, vamos a tener un pequeño conversatorio sobre lo que significó tu vida. Me interesa saber, por ejemplo, ¿quién es Lenín Guzmán? Gracias. Muy buenas noches, querido Numa. Muy buenas noches, señor Telemasa. Gracias por esta invitación de la radio La Consentida Internacional. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta noche. Y dando respuesta a tu pregunta, pues sí, mi nombre es Lenín Guzmán. Soy médico, soy especialista en salud pública con una concentración en epidemiología. Así que el campo de trabajo prácticamente desde mi graduación como médico ha sido el servicio a las grandes comunidades y no al paciente de una forma personal. Mi pregunta es, ¿dónde naciste y qué nomás estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo nací en Quito el 4 de julio de 1949. En ese año la expectativa de vida era de 49 años, coincidente con el año que yo nací. Claro. Así que ahora que tengo 75, lo único que puedo es agradecer a Dios por estos años extras que me ha permitido vivir más allá de lo que se esperaba que yo viva. Bueno, nací aquí en Quito, estudié en la Escuela Municipal Eugenio Espejo. El colegio lo hice en el Colegio Benalcázar y naturalmente en la Universidad Central junto a ti, Numa, graduándonos en el año 1975. Tuve el inmenso placer y al mismo tiempo el inmenso desafío de haber hecho la rural en un pueblo perdido de la selva esmeraldeña, donde en aquella época no había carretera para llegar allá, no había luz, no había agua, no había servicios básicos, y eso transformó mi vida. Tenía que viajar desde la capital, desde Esmeraldas, por barco, estos barcos de cabotaje, hasta Limones, luego a Borbón por el río Santiago, y luego continuar hasta Maldonado, que fue el pueblo que me asignaron. ¿Y por qué digo que esto cambió mi vida? Porque yo había hecho todo con la intención de ser psiquiatra. Pero una vez estando en la medicatura rural, me di cuenta que las necesidades del pueblo eran más grandes que una especialidad para mí. Y yo decidí comenzar a aprender lo que la universidad no me había enseñado. Y esto era, por ejemplo, cómo vacunar, cómo construir una letrina, cómo potabilizar el agua en los pueblos donde no hay agua, cómo atender enfermedades que no habíamos estudiado en Quito, tipo malaria, tipo leishmaniasis, etc. Y entonces decidí quedarme en Esmeraldas. Para entonces ya estaba de novio con mi actual esposa. Entonces me quedé en Esmeraldas, nos casamos y nos radicamos en Atacames, pero yo trabajaba en Esmeraldas. Tuve la oportunidad de servir en la Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas. Al poco tiempo, pues tuve
una oportunidad de viajar a México a hacer un diplomado en servicios de salud, administración de servicios de salud, y un año más tarde hice un máster en salud pública en la Universidad Río Piedras en Puerto Rico. Eso pues me dio bastantes herramientas y la posibilidad de ver la salud desde otro punto de vista que lo ve el médico que atiende directamente a pacientes. Regresé al Ecuador después de mi máster y fui nombrado director nacional de salud rural. Y 2 años más tarde me pusieron en la posición que yo anhelaba, director nacional de epidemiología. Así que esa fue mi trayectoria en cuanto a estudios y en cuanto a los primeros pasos en la salud pública nacional. ¿Por qué tomaste estas especialidades? Ya me dije, yo te iba a preguntar en qué países nomás fueron, pero ya te adelantaste, está bien, gracias. Sí. ¿Por qué tomaste estas especialidades? ¿Cuál fue tu...? Bueno, como te decía, yo cambié radicalmente mi pensamiento al enfrentarme a las necesidades de la población rural que vivía en situaciones prácticamente extremas. Y eso lo digo así abiertamente. Era tan difícil el acceso. Las únicas 2 emisoras que escuchaba la gente eran radios de Colombia y no las radios ecuatorianas. La gente sabía el himno de Colombia, pero no sabían nada del himno del Ecuador, porque eso era algo increíble. Escuchaban la emisora Caracol, la Toledar de Colombia, pero no escuchaban nada de acá, excepto la radio Voz de los Andes, que a los esmeraldeños no les gustaba, porque a ellos les gusta la música alegre, los programas, ¿no? Y entonces muy poquitos escuchaban la Voz de los Andes. Y la población vivía completamente aislada. El hospital de referencia era San Lorenzo, que quedaba a 3 horas de navegación desde este pueblo. Y pues el pueblo fue tremendamente amoroso y afectuoso conmigo. Era como, no sé, un recibimiento. Para ser un pueblito tan pequeño era apoteósico en realidad, sí. Y yo quedé completamente, dije, no, yo tengo que ayudar a esta gente. Y esa fue la razón por la que decidí quedarme en Esmeraldas, porque no había otro vínculo más fuerte que el servir en el terreno a la gente. Y así fue, trabajé 5 años ahí, entre lo que estudiaba y trabajaba. Fue una experiencia que definitivamente marcó mi vida. Ya, una preguntita quería hacerte. ¿Qué podemos saber de tus especialidades? ¿Qué significa salud pública? ¿Qué significa epidemiología? Bueno, la salud pública es la atención, es una rama de la medicina que tiene mucho valor en los países desarrollados, pero en nuestro país era como la cenicienta de las especialidades. A nadie se le hubiera ocurrido hacer una especialidad de salud pública en aquella época. Sin embargo, comenzó un movimiento de gente muy valiosa, de estudiantes muy valiosos, médicos recién graduados de alto nivel, que fueron a estudiar fuera del país en salud pública, con el afán de planificar las actividades a nivel global, a nivel general, comenzando a nivel de pueblo, de ciudad y ver la situación de país, porque el especialista en salud pública pues tiene que atender las necesidades globales, ¿no? Si hay una epidemia o si hay un programa de vacunación, tiene que ser nacional, ya no es el paciente, ya es el paciente es toda la población y pueden ser naturalmente por grupos etarios, por ejemplo, niños menores de 1 año, niños menores de 5, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, ¿verdad? Es decir, tú te enfocas en todo lo que es la población y las necesidades
sanitarias y las necesidades de salud de esa población. Ahora, la epidemiología es la subrama de la salud pública que enfrenta todo lo que es las enfermedades, los problemas de esta población, ¿no? Y no necesariamente solo las enfermedades infectocontagiosas. En el primer tiempo yo trabajé mucho con todo lo que era el programa ampliado de inmunización. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil era muy elevada debido a sarampión, a poliomielitis, etcétera, etcétera. Y había que enfocarse en eso. Otro problema de la infancia era los problemas diarreicos y los niños que morían por deshidratación, las enfermedades respiratorias de la infancia. Entonces, el epidemiólogo se enfoca en eso, pero también se enfoca en las enfermedades crónicas, por ejemplo, o enfermedades que hacen daño a toda la población, los problemas cardíacos, por ejemplo, población con hipertensión arterial, población con accidentes cerebrovasculares, población con otro tipo con infartos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, la epidemiología te provee de herramientas que puedes prever qué es lo que va a suceder si se dan ciertas condiciones o cómo detener esas enfermedades si se cambian esas condiciones. ¿Qué mecanismo utilizaste tú para llegar a hacer esas especialidades que eran tan extrañas en el Ecuador? Bueno, yo comencé a trabajar con bastante entrega, se puede decir, y la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud me ofrecieron las becas que yo necesitaba para hacer estas especializaciones fuera del país. Qué lindo. Estas dos organizaciones bajo recomendación naturalmente del Ministerio de Salud Pública. Tuve esta oportunidad muy joven porque yo regresé ya con un máster en salud pública a los 28 años de edad. En esa época, cuando recordarás, la mayoría todavía no tenía una especialidad. Pero yo ya tuve 2 diplomas internacionales. Fue realmente algo que muy agradecido con Dios por esto. ¿Qué se debe estudiar para llegar donde tú llegaste? ¿O cómo? Es una pregunta. Creo que lo que uno tiene que ser es consecuente con el compromiso, con los desafíos que tiene. Y creo que si alguien te está ofreciendo una beca, no tienes que realmente estudiar con profundidad, salir adelante. Al mismo tiempo es una cosa interesante en estos cursos de internación, o era por lo menos en mi época, el nombre del país, el nombre de la organización que te auspicia, tenías hacerlo con punto honor. ¿Por qué? Porque estás siendo alguien que la Organización Mundial de la Salud te ha enviado y tienes que responder. Alguien que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador te ha facilitado, te ha enviado, te ha dado el tiempo necesario en una comisión de servicios y tienes que enfocarte en tus estudios. Y no fue fácil para mí. ¿Por qué? Las becas eran pequeñas y yo estaba casado ya con un hijo y tuve que llevar a mi familia. Pero ese era el desafío. Y yo siempre me dije, si pude superar lo de Maldonado, lo mismo trabajar en Esmeraldas no era fácil en esa época. Las condiciones eran deficientes y lo que disponíamos era muy, muy insuficiente. Pero eso mismo es lo que te anima a ti a decir, aquí estoy para hacer algo. Porque con lo poco que tengo puedo hacer la diferencia. ¿Dónde, con quién trabajaste o cuánto tiempo, dónde estuviste? Bueno, ya te digo, trabajé algunos años en Esmeraldas. Luego, una vez que regresé con mi máster,
Trabajé en Quito, en el Ministerio de Salud, y posteriormente, frente a una oportunidad que tuve, pasé al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, donde Ya. trabajé 4 años, casi 5, aquí en Quito, en la ciudad de Quito, como en el lenguaje de Naciones Unidas, como oficial de salud para UNICEF, encargado de una serie de programas para niños, ¿no? Salud para niños. Y tuve la oportunidad de ser uno de los que empujó lo que en esa época se llamaba el PREMI, que era el programa de la Revolución por la Infancia, que en la época del presidente León Febres Cordero. Y luego también trabajamos juntamente en la presidencia del doctor Borja. Pero tú sé que eres muy recordado en toda África. Sí, después de haber trabajado aquí en Ecuador, opté por la carrera internacional. Y el primer país que me acogió, que no fue nada fácil tampoco, pero fue una experiencia extraordinaria, fue Haití. Y comencé en Haití, trabajé 3 años y medio en Haití. Mi esposa siempre me apoyó en esto. En ese momento ya teníamos 3 hijos, pues viajamos toda la familia, ¿no? Y ellos siempre alentándome, siempre no había luz en Haití, muchas veces nos quedábamos sin agua, sin gas. Mi familia fue evacuada cuando hubo un golpe de estado bastante violento y fue evacuada a Jamaica, mientras que yo, como responsable de salud, tenía que quedarme porque era considerado por Naciones Unidas como personal esencial. Ya. Esto, pues lo único que hizo es hacer crecer en mí la posibilidad de que yo puedo ir donde quiera, porque había entre los funcionarios de Naciones Unidas este dicho: si has trabajado en Haití, ahora sí puedes ir donde quiera, porque todo va a ser más fácil que en Haití. No es del todo verdad, pero es una gran escuela, una escuela impresionante que te da esa capacidad a ti de decir, sí, yo puedo tomar decisiones que para lo mejor para otros puede ser una decisión difícil. Y entonces, terminado mi periodo en Haití, optamos por ir al África. Y así es como en el año 92 llegamos a Senegal, a Dakar. Actualmente se conoce no solo por el fútbol, pero por el Rally París-Dakar y todo eso. Pero en la época en que yo fui allá, prácticamente cuando yo les hablaba que estaba en Dakar, a mis compañeros o amigos decían, ¿y dónde está Dakar? No. Y fue una experiencia extraordinaria. Pasamos 5 años en Dakar. Y muy interesante todo el trabajo que se Pero desarrolló. debe haber sido difícil para, mientras tanto, mantener tu familia, la educación de los chicos. Bueno, sabes que hay un circuito de escuelas a nivel casi mundial, se puede decir, de escuelas americanas, de dos tipos: escuelas americanas cristianas y escuelas americanas seculares. Nosotros Ya. optamos por la escuela americana cristiana y mis hijos fueron allá excelentes profesores, todos americanos. Y podemos dar a nuestros hijos la oportunidad de una buena escolarización. Y bueno, en Senegal pusimos en práctica lo que es un programa de atención primaria de salud, que se llamaba la Iniciativa de Bamako. Bamako es la capital de Malí, ahí se habían reunido todos los ministros de salud del África para tomar una decisión de cómo impulsar y mover rápidamente la atención primaria de salud, que es el eslabón más importante de toda la pirámide de servicios de salud. Es donde el paciente acude. Pero ¿qué pasa en el África? No hay médicos, no hay enfermeras, no hay personal para que trabaje por todo el país. En las capitales, en las ciudades grandes sí, un poco, pero no hay en todo el país. Entonces el desafío era cómo formar gente que pueda atender lo mínimo en cualquier pueblo, en cualquier ciudad pequeña de los países africanos que adhirieron a esta iniciativa
de estos ministros de salud. Y yo fui el responsable de la iniciativa de Bamako para Senegal. De Senegal me nombraron como el oficial responsable del programa de Liberia. Entonces fui a este país de habla inglesa, al sur de Senegal, y es un país en guerra, es el famoso país de los diamantes, la guerra de los diamantes, con Leonardo DiCaprio, esa película famosísima. Y en Liberia, pues no podía tener a mi familia, mi familia se quedó en Dakar, en Senegal, mientras yo trabajaba en Liberia, solo. Pero fue asimismo otra escuela impresionante, estar en medio de un país en guerra, donde prácticamente nosotros vivíamos rodeados de todas las fuerzas de Naciones Unidas, los cascos azules, y teníamos que salir a hacer nuestros trabajos siempre con patrullas. Pero se avanzó, se hizo trabajo, se salvaron vidas, y eso es lo que queda como buen recuerdo. De Liberia pasé a Ruanda, un país que acababa de salir del terrible genocidio ocurrido en el año 94, donde la etnia Hutu mató a casi 1 millón de Tutsis en 3 meses. Un país completamente destrozado por la guerra, pero que ha salido adelante. Ahora es uno de los países que ha hecho un progreso extraordinario desde todo punto de vista. Un país enclavado a orillas de uno de los grandes lagos del África, pero un país que ha salido de ser el último país en la lista de los de países según las Naciones Unidas para el Desarrollo. Era el último país y ha escalado tantos puestos debido a una estrategia que han implementado excelente. Ahora es considerado un poco la Suiza del África. Pero en el momento que yo fui allá, el país estaba bajo las consecuencias terribles del genocidio. Entonces, un país quebrado, un país difícil, pero un país que estaba con una ansiedad muy grande de cambio. Y luego de esto... Perdóname un segundito. Sí, claro. Quiero responder a los mensajes que nos están enviando, claro. Felicitándonos por nuestro trabajo. Le agradecemos mucho la gentileza por escucharnos. Y eso dice, ¿no? Tiempos hermosos de nuestra generación, sin distracciones, están viendo el programa, dice, saludos, Mr. Ruge, está bello escucharlo, un honor escuchar a esta alta escuela como la de Lenín Guzmán. ¿Ah? Muchas gracias. Esa es la generosidad de quien está escuchando. El señor Jorge Vallejo desde el exterior. Muy buenas noches, doctor Numo y su invitado. Muchas gracias, querido amigo. Siempre pendiente de nuestros programas. Muchas gracias. Muy amable por sus mensajes. Me adhiero a ese homenaje. Me adhiero a ese saludo tuyo. Sí. Es gratificante escuchar esto y que la gente se interese en estos problemas. Decía, una vez concluido el trabajo en Ruanda, donde el mayor desafío, aparte de todas las secuelas del genocidio, fue enfermedades severas que estaban haciendo pues daños enormes en el África, que fue el SIDA. ¿No? Había miles de huérfanos debido al genocidio y miles de huérfanos debido a que sus padres morían con SIDA. Y nos enfocamos mucho en trabajar por este problema. Terminada mi misión en Ruanda, pues me llamaron a Kosovo. Kosovo acababa de ser bombardeado por las fuerzas de Serbia, que no quería que se independice, no. Ya se había fraccionado la antigua Yugoslavia, ya se había algunos países completamente independizados, como Macedonia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, y eran las continuas luchas entre Bosnia y Serbia,
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, todos estos países que formaron la antigua Yugoslavia ya estaban independizados. Les quedaba Kosovo y no querían los serbios que este territorio pues se independice. Y por alguna razón que es muy sensible también, porque una buena población, gran cantidad de población serbia vive en Kosovo, pero la mayoría son de habla albanesa. ¿No? Ellos hablan albanés y son otra etnia diferente a la serbia. Entonces, problemas étnicos, problemas políticos, mientras la antigua Yugoslavia fue gobernada por el mariscal Tito, todo parecía que funcionaba bien. Era un país socialista bastante abierto, con tintes capitalistas, la población vivía con un estándar de vida bastante bueno, lo cual era un ejemplo para los países socialistas, pero no había un verdadero cambio del corazón del hombre, ¿no? Porque apenas pudieron, murió Tito y se fraccionó todo y se acabó todo este esfuerzo. Entonces trabajé en Kosovo y posteriormente trabajé en el país vecino que es Albania. Albania actualmente muy célebre, lamentablemente con una celebridad negativa, ¿no? Porque todo el mundo en Ecuador conoce de la mafia albanesa, ¿no? Y no de lo que en realidad es Albania. Albania es un país maravilloso, pequeñito, del tamaño de la provincia de Manabí, con 3 millones de habitantes, un poco menos, con una capital hermosa, con unas ciudades lindas, verdaderos patrimonios de la humanidad. También un país completamente destrozado por el comunismo, que dejó muchas huellas difíciles para el país. Y digo destrozado, sí, porque cuando yo fui uno no podía imaginarse que un país como estaba era un país europeo, pero así era, y eran los desafíos. Un país que me permitió también enfrentar situaciones muy interesantes, porque tenía un sistema de salud completamente quebrado, ¿no? Hospitales gigantescos donde había una gran cantidad de médicos, pero no había equipos, no había medicamentos, no había nada. Como el IES. Yo creo que por lo menos el IES tiene una cantidad de pacientes esperando y todo, pero sí, allá había más médicos que pacientes, porque el comunismo lamentablemente pues tenía que emplear a todo el mundo, entonces todo el mundo se hacía médico y después había una cantidad de médicos extraordinarios. Lo mismo sucedió con la Armada, ¿no? No olvidemos que Albania y China eran los 2 únicos países que tenían relaciones profundas, ¿no? China nunca tuvo relaciones intensas con el grupo soviético, y el grupo soviético aisló a Albania. No perteneció nunca Albania al grupo soviético. Entonces era un país completamente aislado. Y esto le dio muchas características a Albania de ser prácticamente como una isla desde el punto de vista epidemiológico, porque era un país completamente cerrado, nadie entraba. Cuando el régimen cayó en el año 99, había solo 700 vehículos en el país. Había una línea férrea en mal estado y no se permitía la llegada ni de turistas ni de visitantes, excepto algunos invitados, o tenías que hacer algunas gestiones para poder entrar en este país completamente aislado. Pero fascinante desde el punto de vista de la epidemiología, que era el jefe del gobierno, el señor Enver Hoxha, envió a un grupo pequeño de niños y adolescentes a un festival internacional de folclore a Turquía. Y los albaneses son maravillosos para muchas cosas, entre esos la música, la ópera, el ballet, etc. Y estos niños fueron a presentarse en Turquía. Y al regreso un niño vino con sarampión. E inmediatamente hubo una epidemia terrible en Albania. No habían sido vacunados, pero como vivían aislados, no necesitaban de la vacuna. Más tarde pasaron por una epidemia de polio
y luego una de cólera. Así que les pasó vivir todo eso en un país que no vacunaba, en un país que no tenía este tipo de cosas, porque el país se comenzó ya a abrir con la caída del régimen. Entonces cualquier enfermedad que llegaba, pues atacaba masivamente. Y ahí es cuando tienes un terreno muy fértil para trabajar y tienes montones de cosas que hacer. No tienes tiempo para vacaciones en un país como ese, pero maravilloso, bellísimo, con unas costas preciosas al mar Adriático y apenas a 8 horas en ferry de Italia, ¿no? Entonces, estupenda localización. Si alguien quisiera viajar a Albania, yo le felicito. Realmente un país recomendado altamente. Además, uno de los países más baratos de toda Europa para unas vacaciones perfectas. Pues, Lindo. sí. Y el broche de oro en mi carrera, el broche de... Perdón. Sigue, por favor. Te decía, el broche de oro de mi carrera fue Marruecos. Los 5 últimos años de mi carrera los pasé en Marruecos. País maravilloso, hermoso, ¿no? País que vive en dos mundos también. Un mundo de modernidad, pero al mismo tiempo un mundo de una tradición ancestral bastante fuerte. País musulmán, un país con bastantes libertades por un lado y con bastantes represiones por otro. Es un país donde tú vas a la playa y ves a las mujeres en bikini, no andan cubiertas, pero también están las mujeres que están completamente cubiertas, ¿no? También hay los dos extremos en Marruecos. No hay libertad religiosa para nada. Y yo como cristiano evangélico que soy, pues iba a la única iglesia que permitía el Estado solo para extranjeros en la capital. Entonces, pero digo el broche de oro porque es un país hermoso, digno de visitar. ¿Qué religión había allá? Son musulmanes. Musulmanes. Son musulmanes, practican el Islam. Ya. Sí. Y no hay esa libertad. fue tu última ruta. Sí, ese fue el último país y cuando cumplí 60 años me jubilaron. Qué lindo. Bueno, sí, yo quería quedarme a trabajar, pero verás, ya... yo quería preguntarte cuáles han sido tus mayores logros y retos, pero ya me los dijiste, entonces ya no hay necesidad de preguntarte. Bueno, yo creo que en cada país te enfrentaste a diferentes desafíos, ¿verdad? Diferentes retos. Y haber logrado todo lo que se pudo hacer, ¿no? No me gusta a mí sacar a relucir las cosas que se me ha otorgado, porque yo creo que uno tiene que ser muy humilde. La humildad es una cosa, pero es que tú le debes al mundo contar qué hicieron de Lenin Guzmán. Pero lógico, tú has sido la persona que has ido a recuperar algunos países después de la tragedia, a tratar de levantarlos y después te cambiaban a otro y a otro. Entonces, eso tiene muchísimo valor. Sí. No sé qué premios nomás ganarías con esto. Mira, como premios yo creo que lo mayor es la satisfacción de que tú hayas podido ayudar a la gente. La satisfacción de que tú hayas cumplido con lo que te han pedido. La satisfacción de que tu organización ha estado contento con tu trabajo. Las evaluaciones anuales que yo recibía siempre me dejaron muy contento. Sí, claro. Sí, realmente. Y la satisfacción de que has tenido un personal a tu lado que te ha apoyado, que has llegado a ser como una familia con ellos. Es una cosa muy interesante porque ahora en el mundo actual de la tecnología hemos vuelto a estar en contacto y yo tengo pues amigos de Haití, amigos de Senegal,
amigos de Liberia, amigos de Ruanda, amigos Lindo. de Albania, amigos de Marruecos. Entonces tengo una cantidad de grupos, ¿no? Que te piden que vayas a visitarlos. Sí, siempre están, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y creo que esas son las satisfacciones que quedan, porque lo demás, los papeles y pergaminos que están arrumados en algún closet de mi departamento, pues se quedarán ahí. Nunca he colgado ni siquiera el título de médico en ninguna parte de mi departamento. Como nunca he tenido consultorio, no ha habido ocasión tampoco de ponerlo por ahí. Claro. Entonces, bueno, porque yo creo que estos pergaminos del corazón son más importantes. Tu familia debe ser tan feliz de haber tenido un padre que, no sé, que los has llevado a vivir tantas vidas que ellos tendrán grabados. Yo no sé, Lenin Guzmán debe tener una autobiografía fantástica y que la estás perdiendo de hacer o ya la hiciste. No, todo el tiempo mi esposa y mis hijos dicen, papá, ¿cuándo comienzas a escribir? Mi esposa dice, yo te ayudo. Yo digo, sí, Perfecto. No, Por favor, los años pasan. Esperemos Los años que pueda pasan. hacerlo. Lo que pasa es que yo tengo otro tipo de ocupaciones actualmente que considero que en este momento de mi vida son importantes, muy importantes. Perdóname un ratito, dice Sí. Este amigo que esta transmisión la voy a retransmitir a mi clase de historia contemporánea. Claro, es que es fantástico, es algo que me acabas de dar una verdadera clase de historia y geografía de toda la parte que has vivido tú. Eso es lindísimo. Mira, yo te voy a dar una pequeña sugerencia. A ver, dice, muy buena entrevista, felicitaciones. Una pregunta para Lenin, ¿en qué país ha cambiado su mayor aprendizaje y cambió la forma de ver la vida? Pues yo creo que desde el inicio, ¿no? Y como te dije, yo tengo lecciones extraordinarias de Maldonado, este pueblito en la costa esmeraldeña, que marcaron ya mi decisión de hacer salud pública y no lo que yo pensaba hacer como especialización, ¿no? Esmeraldas es una provincia de aquí del Ecuador, ¿no? Sí, sí. Y luego cada país, ¿no? Haití fue ratificando en mí que la especialización que yo había optado, eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y me marcó mucho estar varios meses sin mi familia, trabajando solo, sin luz, sin agua, porque no había servicios de salud, pero yo no podía dejar el país. Era considerado personal esencial y tenía que estar junto a la población que lo necesitaba. Ver este país actualmente completamente destruido, yo no puedo imaginarme cómo Haití se ha quedado como se ha quedado. Claro. Tuve la oportunidad, déjame contarte una anécdota, después de que ya me jubilé, hice varias consultorías en algunos países que me llamaron a que les apoye. Y uno de estos fue Haití después del terremoto del año 2010. Ya. Yo me había jubilado en el 2009 y en el 2010 me llamó a Haití para que haga una consultoría de 6 meses y apoye a organizar la unidad de salud del UNICEF en Haití. Y fue una experiencia increíble, maravillosa, y tuve la oportunidad de estar con este gran futbolista, el Pulga. Ah, ya. Sí, pues con este argentino Messi. Lionel Messi. Sí. ¿No? Tenía 18 años, parece, sí, y había sido nombrado embajador especial del UNICEF y su primer viaje como embajador especial lo hace a Haití, completamente destruido por ese terremoto que mató 300,000 personas. Y me ponen a mí a ser traductor de Messi.
Sí. Entonces yo tuve la oportunidad de acompañarle por todo lado en su corta visita a Haití. Y pues fíjate, son esos regalos que te Experiencias, da la ¿no? vida, ¿no? Unos Claro, regalos que tú no te imaginas y de claro. pronto es así, ¿no? UNICEF me ha dado montones de regalos. He estado con actores, con actrices, que el UNICEF los llama los embajadores especiales Sí. de UNICEF. Entonces yo he Ajá. estado con varios de ellos. Son esos, para mí, las recompensas al trabajo que uno hace sobre el terreno, ¿no? Estar Claro. con ellos, conversar y no para lucir, no para salir en ningún lado. Me gusta contar la experiencia de Lionel Messi, porque era un muchachito que estaba asustado en Haití. Nosotros teníamos preparado un almuerzo para él en la sede del UNICEF y él ya no quiso quedarse ni un minuto más. Y nuestras oficinas, entre comillas, eran unas carpas en el aeropuerto, ¿no? Y entonces él dijo, no, llévenme a donde despegan los aviones que regreso a Miami. No, sí, pero un muchacho extraordinario. Jugó fútbol con los niños huérfanos, Claro. abrazó a padres que habían perdido niños, abrazó a niños que habían perdido padres. El muchacho fue extraordinario y yo estuve de traductor de Lionel Messi. Qué Así que lindo. estuve con el Pulga, sí. Lindas Y historias. sí, no, y cantidad de anécdotas que podría decirte país por país, ¿no? He ahí un libro, un bestseller que podría ser el tuyo. No, no, no. Pero Eso, claro, no. Sí, mira, es que yo te quiero contar algo, pues sí. yo no he hecho tantas maravillas como tú, pero sin embargo me he dado el tiempo de describir desde que salí de mi pueblo hasta conocer el mar por primera vez y llegar a Quito por primera vez yo solo, irme a Loja a estudiar yo solo y todas esas experiencias que uno no conoce y no sabe, las he transcrito en algunos capítulos de mi vida, que ya son 43, son 600 hojas hasta el Ah, día, hasta hace felicitaciones. 2 años. Sí, es algo que se me ocurrió hace muchos años y lo he venido haciendo poco a poco y te invito a que lo hagas. Ese será un grato, grande y gran recuerdo para tu familia y para el país. Me gustaría conocer, a más de estar con tu familia, cuáles han sido tus actividades actuales, a más de irte con el Pulga. Bueno, fíjate que yo soy cristiano evangélico Ya, desde ya una buena cantidad de años, ¿no? Tengo 35 años de profesar esta maravillosa religión. Y yo, pues, a los 2 años que yo vine al Ecuador, que estuve haciendo todos estos viajes, porque me ofrecían por aquí, por allá, y estaba viajando. Cuando me ofrecieron una consultoría de 6 meses en Guinea Ecuatorial, yo estaba muy contento porque Guinea Ecuatorial, no muchos lo saben, es el único país donde se habla español en el África. Y entonces yo quise ir allá porque había trabajado en países de habla inglesa, de habla francesa, pero nunca había trabajado en países de habla hispana, ¿no? Y entonces quise ir allá, pero Naciones Unidas siempre te pide un examen de salud completo y te hacen un ABC total. claro. No, y 6 meses antes yo había pasado todos mis exámenes perfectos para una consultoría corta y 6 meses después ya no pasé. Me descubrieron que tenía insuficiencia renal y ya no me dieron la consultoría de 6 meses para Guinea y se cerraron las oportunidades con Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es así, no se corre ningún riesgo. Y Claro, bueno, claro. y yo dije, cristiano como soy, digo, bueno, yo tengo otras ocasiones y oportunidades para desarrollar en la vida. Y es Mira, servirle, querido y es amigo, servirle al Señor que yo sirvo. claro, Servir. perfecto, Y estamos de entonces acuerdo. entré en esto que para mí es lo que llena mi vida. Es mucho Ya, más importante que escribir una biografía que nadie la va a leer, ¿no? Y servir al Señor. Y ha sido un tiempo maravilloso.
Fíjate, ya han transcurrido 13 años prácticamente desde que me detectaron la insuficiencia renal y no he tenido que recurrir a diálisis, no he tenido que recurrir a medicamentos especiales y el Señor me mantiene. Los Dios indicadores está contigo, aleluya, amén. bueno, yo soy muy agradecido con Dios porque me ha permitido abrirme un espacio en el mundo eclesial. No, yo soy un anciano de mi iglesia, que es como un pastor asistente en la iglesia en que yo sirvo. Además, yo sirvo en una organización cristiana mundial que se llama los Gedeones Internacionales, que somos los que colocamos estos nuevos testamentos en los hoteles. Cuando tú vas a un hotel, abres el velador y encuentras un Nuevo Testamento azul. Sí. Este es del ministerio en el cual yo trabajo. Entregamos en escuelas, colegios, universidades, entregamos en los recintos militares de policías, entregamos en hospitales, entregamos en cárceles. Es decir, vamos donde la iglesia no llega. Bien. Y yo soy el capellán nacional de este ministerio. Qué lindo. Sí, Mis felicitaciones, mi querida. Oye, vos eres tan humilde que me apena no haber conocido antes de toda tu trayectoria. No, mejor, he sabido nada. Mejor en una... Mucho mejor que no haya sabido. Ahora yo lo cuento por las necesidades de la radiodifusión, o de esto más bien es que en teledifusión pienso. No, pero no, yo no cuento. Fíjate que hace 10 años exactamente ya habían transcurrido 5 años de mi regreso al Ecuador y me reuní con un grupo de amigos y les digo, ¿por qué no organizamos algo entre los compañeros? Pero a mí siempre me ha gustado estar tras los telones, no me ha gustado ser protagonista de primera. No hay necesidad. Y moví a los compañeros, entre esos a Arnaldo y otros, organicemos la reunión que tuvimos cuando cumplimos 40 años de médicos. Claro. No, claro. Recordarás en el tenis municipal, en el Quito Tenis. Ya. Han transcurrido ya 10 años. En pocos días estaremos celebrando 50 años de nuestra graduación y también estoy tras telones porque no me gusta, pero estoy apoyando en todo. No, estoy apoyando en lo que pueda. Y ha sido un tiempo hermoso también de poder trabajar con los compañeros, de estar con ellos. Creamos el grupo que tenemos y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. No hace falta, echarse las flores uno mismo, no creo. Caen solas, te caen solas, digo. Te vienen solas. Bueno, yo quiero decirte lo siguiente, mi querido Lenin, te agradezco muchísimo tu gentileza al describirme tu afiebrada vida donando tu fraterno cariño a quien lo necesita en todo el mundo, a donar tu impostergable odio a la injusticia. Debemos aprender de ti esa historia digna de contarla. Has hecho de tu vida un poema, una álgebra de amor al ser humano. Muchas gracias, amigo. No, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a ustedes que han sido muy gentiles. No soy dado a este tipo de programas, pero quería colaborar contigo particularmente. Te agradezco muchísimo. Y también porque conocí a nuestro amigo Marco Telemasa. Sí, al señor Telemasa. Le conocí en una bonita presentación que se hizo en el Hospital Axis y tuvimos la oportunidad de hablar de otras cosas. Pero yo siempre llevo mis Nuevos Testamentos y tuve la oportunidad de darle uno al Señor. Sí, muchas gracias por tanta generosidad de su parte. Mi doctor Lenin, ha sido un gusto tenerlo como entrevista. Es un honor para la radio La Consentida Internacional. El programa que conduce el doctor Numa Pompilla Espinosa Ramírez es un personaje de la poesía, es un personaje de amistad
y congratulación con todos sus seres queridos. Sí. Muchas gracias, mi querido amigo. Quiero robarles un minuto porque quiero leer un poema de más de 50 años que lo hice, que se llama El Requiem de un residente. Vas a ver de qué se trata. Fueron días incoherentes, 1970, clausurada la universidad. Esto es muy sentimental para mí. Me encontró Germán Baldión, compañero de anatomía, residente del laboratorio. ¿Quieres aprender conmigo? Mis circunvoluciones se abrieron, sonó la emoción, la carcajada. Como pulpo andante en mi cerebro se revolvía al adherirse a la ciencia. Fue mi oportunidad, mi espiral de ser residente del Hospital Eugenio Espejo. Fui adoptado con cariño. El doctor Alfredo Pérez Rueda me enseñó a leer lo mejor hasta la electroforesis del alma, a contar los cromosomas en el arco iris de la luna. Así el Hospital Espejo me donó todo su afecto, abrazos interminables. Allí nací nuevamente. El esfuerzo se colocó en mis manos. De mi pecho cálido pendía un espacio donde se incrustaron medallas de gratitud en mi invierno, verano y otoño. Caminé por laberintos por donde repta la vida, aunque la muerte no muera. Entre las lámparas y sombras, para amanecer sin estrellas de dolor, indiferencia o nada. Residente de otorrino, técnico en drenar abscesos o dar alas al oído, de sordos a indiferentes, caminar con el cauterio, con epistaxis a hipertensos, son estrellas de la fe con la angustia, la soledad y de recibir en mis manos. A través de residentes me fueron enseñando de todo, hasta operación de apéndices con fritada. Es que me tocaba pagar fritada cuando así me daban la oportunidad de operar un apéndice. En el piso de emergencia, mis manos desconocidas daban vida a manos ajenas. El corazón se me aprieta cuando las lágrimas se estrellan con gracias contra mi pecho. Joven que vomita lágrimas, ¿será esto una gastritis? ¿Hará calor acá en mi oído? Antigua voz de la experiencia. Oye, chico, esa cara es de una niña preñada. Era el doctor Pradito, con manos abdominales. Mis pupilas ya cansadas de los cuerpos magullados. Un jaque mate a la pena. A veces bajando el baúl de los llantos no mesurables o el primer recién nacido de una madre primeriza. Madrugadas de silencio enmascaradas marcaban luceros para mi cara, noctámbulos de agonías, donde lanzaba mi red a dar un espacio a una vida. Respirando a mis espaldas, el jefe de residentes mueve en la oscuridad la cabeza afirmativa al extraer de los cuerpos esquirlas adoloridas. Tanta oración desgranada para ganar el ajedrez, los polios de un primer aprendiz a cirujano. Luego asomaban mis hombros donde chocaban sus penas. Aún recuerdo la alegría cuando el Abelito en la morgue me dijo que me acercara, que ya he encontrado un donador que me regaló sus córneas para el primer trasplante de córneas de un amigo en el Espejo. Mi cuarto de residente fue testigo de mi infancia de Hipócrates el pupilo. Mis versos en su ventana cruzaban el internado a estudiantes de enfermería con coqueteo empillamado. El viernes se columpiaban guitarras y cantautores, enredando y desenredando lo largo del fonendoscopio, masticando el manual Merck. Yo admiraba al residente refugiado en su costumbre, con manos de mansedumbre, habitantes de las salas cargados de su agonía, con pupilas oxidadas de experimentar dolores, timbran al residente, albos que caminan silente.
La llegada de ambulancias cargadas de angustia y llanto interrumpió tantas veces la tibieza de mi almohada, o rodar de ilusiones robándose en la lluvia. Camina urgente el residente con el breviario en la axila, con corolas de la tarde, éxtasis, camina si eres de erupción un proyecto, pidiendo prestado al maestro el poder de tallar la ciencia y así estrangular el pesar con ternura en bata blanca. Recogiendo escalofríos, entumeciendo largas noches cuando alguien mordía su nombre. Quiero y pienso decirte, eres errante turista de corredor interminable, duermes tu sueño brincando, las pisadas no son llanto, son de la gratitud los pasos. ¿Qué es un residente? Es un mago bailarín que modela la paciencia, que construye otoños de hojas, que saca sonrisa al dolor, es la capilla de amor. Esto escribí en Eso te pongo a tu consideración. Bueno, mi doctor Numita, hemos terminado. Despídase. Mi doctor Lenín, es un gusto que no sea la primera ni la última, sino siempre en compañía de sus seres queridos. Saludos importantes hemos recibido. Y el indio ismeño dice, ¿cómo se le encuentra, en a qué plataforma se le encuentra usted? Pues yo no tengo ninguna plataforma. No, me puedo encontrar en la iglesia. Muy bien. Y también felicitaciones del doctor Numa. Saludos desde Novo Osby, su gran amigo. Muchas gracias, querido amigo Jorge Vallejo. Muchas gracias, señor Telemás. Y muchas gracias, Numa, por esta invitación. Realmente para mí es un privilegio. Lo aprecio enormemente. Gracias realmente. Que continúen con éxitos en estas transmisiones. Había visto uno o dos de los reportajes que Numa había hecho, porque a veces nos ha compartido, y les felicito de todo corazón que tengan esta mentalidad abierta de entrevistar a distintas personas, no necesariamente a los que salen en los grandes titulares de la prensa, sino a los que estamos por ahí callados. Así que muchas gracias y buenas noches. Yo te agradezco muchísimo tu gentileza y ha sido un honor, le has dado un realce inmenso a este programa con tu conocimiento, con tu ciencia, con tu experiencia. Yo te agradezco muchísimo y te invito los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Siempre hay alguien con quien conversamos y hemos tenido muy buenas personas con quienes hemos hecho programas muy bonitos. Yo te agradezco muchísimo, que Dios te acompañe a ti y a tu familia y te felicito por tener una familia que te acompañó toda la vida. Así es. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Ha sido un placer para mí. Gracias, Mr. Rubén. Radio La Consentida Internacional ya es parte de tu vida y del mundo, durante el día y la noche. Qué gusto poder saludarles y hacerles una cordial invitación a sintonizar el programa Como Anillo al Dedo. Programa que se transmite todos los miércoles a partir de las 19 horas y en el cual se abordan diversas temáticas como poesía, fechas históricas de nuestro país, sus costumbres, tradiciones y sobre todo hay un intercambio de experiencias y anécdotas con nuestros distinguidos invitados. No se lo pierdan, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Radio La Consentida Internacional. Radio TV Online, Radio La Consentida Internacional. Siempre buena.